protagonista. Están con nosotros Cassandra Changuerotti y Joana Murillo. Denles aplausos, son guapas, son talentosas. Hola, niñas, ¿cómo están? Hola, niñas, bien. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Siéntense, cuéntenos que les fue súper, ¿no? Ay, perdón, me acaban de sí. hacer un regalito. Pónganlo por ahí. Ahí está la saga oficial, es que quería. Ah, tú justo muy poner- bien, ya, tú muy listo. bien, tú muy bien. Oigan, cuéntenme, que les fue muy bien este fin, ¿no? Eso, sí, eso nos han contado. Sí, ha tenido mucho éxito y pues ha estado muy comentada, que es donde yo me doy cuenta si pega o no Que la pega, si crítica en gente general ha sido bastante buena, ¿no? Yo Sí. he leído alguna que otra que dicen que quizá les faltó más carácter a la, pero bueno, pues siempre ¿Más hay carácter? a las sí. Órale, eso no he leído. A yo los como al revés. personajes, ¿sí? A ver, cuéntenos. Es un libro basado en la novela de Guadalupe Loaesa, ¿no? Ajá. Ah, ok. Que se escribió hace, ¿qué? 30 años. 30 años. Y entonces hicieron la peli ahora. Sí. Sí. Lo hicimos el año pasado, casi después O sea, del hoy temblor. serían las niñas fifi, ¿no? Hoy serían las niñas niñas fifi, sí. Ok. Y sí, es un guión que Alejandra Márquez se basó en los personajes de la novela Las Niñas Bien de Guadalupe. Son 4 personajes. Y cuenta la historia de Sofía, que es como el alter ego de Guadalupe Loaesa. Ok. Y y ya, de eso va. Exactamente. Bueno, no exactamente. Bueno, más está extenso. contextualizado en la época de López Portillo, cuando se nacionalizó la banca, y de cómo todas estas familias acomodadas y ricas perdieron todo. Entonces, la directora se hizo una pregunta que es, ¿qué pierde la gente rica cuando pierde su dinero? Y resulta que son cosas mucho más profundas e importantes que lo material. Y en este caso se hace un planteamiento que tiene que ver con el amor, con la amistad, con la maternidad, con el muchísimas privilegio, cosas. con la violencia de género, entre el género. Ahora, cuéntenme de sus personajes. Digo, son niñas bien, amigas del alter ego de Sofía, el alter ego de Guadalupe, pero un poco pues, cada uno de sus personajes. Voy. Viene. Pues, mi personaje es Inés, es la primera de este grupo de amigas que resiente la crisis económica, que empieza a ver que su mundo se va derrumbando y es como el virus que infecta al grupo de amigas, es como la premonición de lo que les depara. Ok. Entonces, pues sí. No les voy a contar más porque si no les medio arruino un poco la historia, pero ese es mi personaje. Sí, y mi personaje es como la amiga incondicional de la protagonista, que es interpretado por Ilse Salas. El personaje es Sofía, mi personaje es el de Alejandra. Y pues frente a las adversidades que enfrenta Sofía, yo no soy capaz de poder ayudarla. Ah, ¿por qué no eres Es muy capaz? com- ¿Porque es muy no complejo. quieres? Es ¿O muy porque Hay una crítica que a mí me gustó mucho que dice que esta película es como el dulce envenenado. Como que estás viendo una cosa y de repente, ¡pum!, se trata de sutilezas y de cosas que te llevan a sentir un universo mucho más complejo. Y creo que... o sea, va más allá de la frivolidad de las niñas bien, ¿no? Justo Es de una eso se crítica trata. a eso, es como hacer una inmersión en ese universo. Digo, me encanta que el mismo título lo dice, se llama Las Niñas Bien, es la infantilización de la mujer, es poner a estas mujeres como niñas, como incapaces de tomar decisiones, como dependientes siempre de un marido o de alguien más. ¿Y no son así? ¿Quiénes no son así? ¿Las niñas bien? Sí, Sí, son así, claro. Sí son así, pero justo el entendimiento, es decir, de dónde vienen y por qué tienen estos comportamientos Claro. que se les han impuesto de cierta manera desde que son niñas, y entonces esta necesidad de mantener las apariencias resulta como muy violento hacia ellas mismas, porque no Muy pueden violento, ser porque realmente no son quienes felices, son. ¿no? Exactamente. Claro. No, y sí, bueno, por muchas circunstancias no son. O sea, es nada no más son- para pertenecer y es un poco, ¿no? Sí, es muy humilde también la observación que hace Alejandra, la directora,
de estas mujeres, porque pues sí, pudimos haber hecho una crítica muchísimo más alejada y sin vernos implicadas. Más ligera. Pero creo que era una observación muy importante el decir cómo estaban las mujeres en los 80s, porque tomando en cuenta que en todos los aspectos de la vida, ¿no? Tomando en cuenta que el voto se legalizó en el 55, sí. Estamos hablando de la primera generación de mujeres que tuvieron participación política, opinión. Entonces, pues es muy delicado voltear a ver a las mujeres unos cuantos años antes de lo que nos toca a nosotras ahora estar enfrentando. Ahora, estas niñas bien de los 80, ¿han evolucionado? ¿Sigue habiendo esta Ay, creo que ahí diferimos tú y yo. Esta categoría, digamos, de niñas bien? Yo creo que no. Antes eran como las niñas fresa, digamos, y ahora son las niñas fifí, ¿o cómo? Pues las fresas, fifís. ¿Tú qué dices? ¿Que sigue habiendo? Yo digo que sí. Yo creo que hay además una necesidad, una aspiración mayor que antes. Antes era como en grupitos, por este rollo de las redes sociales y por tener la información a la mano, tendría que ser diferente. Ahora sí creo, un poco más irresponsable ser alguien, sí, la verdad. Antes no tenían información, no, se estaba abriendo, como bien dice Cas, se estaba abriendo la participación de la mujer en la opinión pública. O sea, ahora dices, no hay justificación. Pues no, digo, en eso entonces tampoco, es un poco irresponsable alejarte. Pero es un asunto de educación. Totalmente, cultural, claro. Entonces, pues ahora la aspiración sigue ahí, son distintas las aspiraciones, pero sí son aspiraciones a cosas materiales, a cosas frívolas, a un estatus, a un rol. ¿Que solo está entre las niñas bien? No, que está... O las fifí. ¿Tú no coincides con lo que dices? Bueno, en una parte sí, pero también creo que... híjole, luego es bien complicado decirlo, pero creo que cuando el dinero se empezó a volver como el factor más importante, como que siento que en los 80s todavía... La moneda de cambio. Sí, como que en los 80s todavía había como un respeto por el intelectual, por el buen gusto, por la belleza, que siento que eso sí se ha perdido muchísimo y que de repente al poder tener un poder adquisitivo como de una manera muy fácil, pues a veces hay gente que tiene mucha lana pero que nunca ha ido al teatro, que nunca ha ido a un concierto, que no, ¿sabes? Lo que tú dices, a ver si entiendo bien, Cassandra, es que antes la gente bien buscaba un poco... de fomento cultural cultivarse, en sus vidas. Sí, digamos, ¿no? Sí. Y que con su dinero lo ocupaba para eso. Sí, algunas cosas. Y que ahora no. Ahora no. ¿Coincides? Coincido. Ya estamos coincidiendo. ¿Entonces está peor? Pues yo creo que sí está peor y creo que es más cínico y más... Órale. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No quieren Damiana? Nos trajeron Damiana. ¿Qué onda? ¿Damiana te cae? ¿Quieren un traguito de Damiana? No sé. ¿Qué es Damiana? No, te duerme, ¿no? La Damiana. No, es afrodisíaco. Esa es la valeriana, ¿no? La Damiana es afrodisíaco. Ese está muy bueno también. Salud. ¿Tú no? Sí, salud. Y para brindar con ustedes, niñas, por su éxito. Gracias. ¿Están contentas con el resultado? Muy contentas. Un proceso muy lindo. Ha sido un proyecto que además ha tenido como sorpresivamente un lugar y una voz muy especial, con mucha personalidad. Ha abierto conversaciones muy interesantes. Que de eso se trata, ¿no? Sí, claro. O sea, yo me acuerdo que pues, vas al cine y sales a tomar un café y la idea es que se discuta de la película. Exacto. Y que ya no pasa tanto, ¿no? No pasa mucho, pero además yo siento que estamos como viviendo una oportunidad en el cine mexicano muy particular, donde de repente podemos exponer personajes femeninos que tengan estas cualidades tan disímiles y complejas y oscuras, y poderlas abrazar, ¿sabes? O sea, de decir que, bueno, sí hay mucha violencia ejercida aquí desde el aspecto femenino, pero está bueno verlo reflejado y verlo tratado, o sea, como ver cómo se está tratando de digerir. No, y no ver personajes femeninos planos, porque estamos acostumbradas y acostumbrados a eso, a que consumimos por también una cultura y por también un sistema de miles y miles de años, a ver personajes femeninos planos. Casi siempre caemos en personajes estereotipados y no hay como una costumbre de adentrarse en todo el mundo complejo de ser mujer, que es complejísimo y que es vasto y que
Además, pues somos la mitad de la población. Esto también es información que se lo saco a Alemar, que es la directora, pero me encanta. Y somos la mitad de la población. ¿Por qué no importarían los temas y los asuntos femeninos? Se han tratado durante mucho tiempo como asuntos domésticos, como asuntos sin importancia, como asuntos de hueva, ¿no? Entonces, pues sí, es una oportunidad, como dice Casa. Oigan, ¿y ustedes ya habían leído el libro? Ya. Yo ya. Yo como cuando tenía 12 o 13 años por ahí lo leí. ¿Y qué impresión les causó entonces? Pues a mí me parece muy curioso que justo lo que me llamaba la atención, como decía yo hace rato, es la palabra niñas, porque lo tomé a los 14 años y me identifiqué con esa palabra, y la palabra bien, que para mí no era pues una cuestión social, sino el bien hacer. No era el bien hacer. Entonces... Niñas de bien, digamos. Pues sí, o que hacen el bien, ¿no? Entonces, por eso de bien, más allá de buena cuna, digamos. Sí, exactamente. ¿No? Ok, no era un asunto elitista. Exacto, entonces cuando empecé a leer el libro y me enteré que era una chava que si salía de Polanco se perdía. Exacto. Que... Sigue pasando, ¿eh? ¿Es que ven? Sí conocimos a una. El niño bien. Qué grave, ¿no? Ya hay que enseñarle otros caminos. ¿Quién es? ¿Cuál niño bien? ¿Qué le pasa a Víctor? Nada. Que si le mandas un beso a David, Cassandra. David, te mando un beso. ¿A dónde te lo mando? Qué placer ver a David, verdaderas te mando un beso. actrices. Gracias. Pero a ver, pues sí, pero entonces leíste el libro y te diste cuenta, pues que no. Me di cuenta de que no, y no lo acabé de leer. Okay. Leí como esos capítulos y dije, no, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo entiendo. Y lo abandonaste la lectura. Y lo abandoné. ¿Y tú? Yo me lo eché creo que en una noche por el morbo que me provocó. Me parecía eso. O sea, estaba totalmente morbosa de saber que existía un grupo de mujeres así, que además estaban bien con ser así y que tenían ese tipo de ese estilo de vida y ese desdén por los otros que fueran distintas a ellas. Entonces sí. Y bueno, tú que abandonaste la lectura, por ejemplo, cuando te ofrecen el papel y participar en la película de Las Niñas Bien, ¿qué piensas? Empiezo a abordarlo con más compasión y entiendo... Ya con un poco más de madurez. Sí, más de madurez y tampoco con esa rebeldía de niña. Y me doy cuenta además, porque hay otros libros que han aparecido en mi vida, de que finalmente esta mujer, por más cruda que sea la realidad que nos expone, es su verdad. Y lo complicado que ha sido para las mujeres expresar eso, ¿no? Como decía Virginia Woolf en su libro de Un cuarto propio, que no hubieron Shakespeare ni Dostoyevskis porque a las mujeres no podían expresar lo que verdaderamente tenían porque no tenían la economía para hacerlo. Entonces, pues bueno, tiene que llegar una niña económicamente sustentable para poder expresar una verdad, cruda o no, como nos lo parezca. Es la voluntad de una mujer de hablar de su historia. Y entonces me empezó a parecer algo muy valioso. Bueno, ahorita en los Óscares estuvo nominada una película que tiene que ver con eso, ¿no? De cómo la escritora era la mujer. Sí. Ah, sí. Y pues firmaba el hombre, ¿no? Sí. Porque en ese momento, pues... Que hay casos, muchos documentados y registrados ya. Hay un hilo interesantísimo por ahí en Twitter que vale la pena revisar, sobre todas las mujeres que no se llevaron el premio Nobel porque eran mujeres y se los dieron a sus colaboradores o a sus maridos o a sí, porque no se les permitía pensar. Digo, esta película habla un poco más de cómo callan a las mujeres de una manera muy violenta también, siendo... O sea, es como una violencia sutil, pero sigue siendo muy agresiva porque es una forma de violencia, puede ser, sí, y esa claro. es una. Claro. Oigan, ¿y ustedes han sido víctimas de acoso? Perdón, pero es que como es lo de hoy, es el tema del día. Pues es lo que... Qué bueno que ya se hable del tema, que se exponga, Es complicado, es complejo, una vez más, lo veníamos platicando casi yo ahorita, que hay que tener un poco más de orden en este caos, porque no hay un protocolo, porque las redes sociales son un arma de doble filo. Y porque ¿cómo demuestras, no? Claro, pero ese es el acoso, problema. Cuando pasó hace tantos años. Pero las víctimas de la violencia, justamente a las mujeres, lo que les pasa es que no les creen y las gaslightean, ¿no? Este término ahora también muy
sonado, que es te chorean para hacerte creer que tú estás loca y que te lo inventaste. Y que claro que eso no es violencia, cuando sí es violencia, es una oportunidad increíble la que estamos viviendo como sociedad ahorita, de plantearle también a los hombres, de decirles, oigan, no, ese no es el comportamiento. Es un asunto de juego de poder, ¿no? Tiene que ver con el poder, tiene que ver con la jerarquía. Claro. En el caso de pues, las mujeres, en caso de que pues, el superior sea hombre, pero ha ocurrido al revés, en menor cantidad, porque todavía no tenemos al número de mujeres en puestos, ¿no? De toma de decisiones. Sí, pero no, porque eso deriva muchas cosas. O sea, eso teje una cuestión, creo, mucho más compleja como la que es la violencia que sufren las mujeres en un país como México, además, donde los feminicidios son imposibles de pensar como una realidad, y es una realidad. Es terrorífico lo que sucede aquí, y eso es resultado de estas mini cositas. Se va tejiendo ahí una red de poder, de inconsciencia, de ignorancia, de un montón de cosas. Claro. Es que yo soy, pues ustedes son unas chamacas, pero hace rato vinieron a preguntarme que si yo había sido víctima. Y les digo, no sé si no tomé conciencia, claro. No sé si, ¿sabes? Si era como parte de... Terrible, que hubiese sido parte del sistema, pero no lo registré como tal, claro. ¿saben? Pero me parece que, pues si ahorita se está hablando del tema, pues que sí lo registren las mujeres, ¿no? Y yo creo que lo también digan. muchos hombres también son víctimas de abuso de poder, pero en la falta de reconocimiento de su aspecto femenino, aún no son capaces de aceptarlo. De reconocerlo. Y creo que es además un paso fundamental. Sí, porque otra vez tiene que ver, es un juego de poder y tiene que ver con eso. ¿No? Independientemente del género. Sí. Pero sí exacto. tiene que ver con Pero eso. Volviendo justo a la película, es muy interesante ver cómo estas mujeres que están en un lugar tan privilegiado y que son las altas esferas y son la élite, ni aún así son poderosas. Entonces, pues sí, ese juego de poder, como bien dices, de eso se trata. Pero el oprimido en este sistema sí es la mujer. Ahora, viene muy a cuento ahora, ¿no? Esto de las niñas bien con las niñas fifí, digamos, porque está muy polarizado este asunto, ¿no? O eres fifí, o eres chaira, o eres... ¿no? Entonces, resulta como muy oportuna la película, pero otra vez tengo que preguntar si estamos igual que hace 30 años. Yo creo que hay una cosa que también pasa mucho con las redes sociales y pasa mucho con las apariencias y demás, y la necesidad de poder, que eso sigue siendo como muy presente, que en general hombres y mujeres estamos sacrificando sentido por poder. Y pues eso se ve en ese entonces, que mujeres que cuando pierden el poder su vida deja de tener sentido. Y en muchos casos, pues ahora también lo ves, que si la gente pierde tantito ese poder que tiene o esa sensación de que el poder los va a hacer libres, pues seguimos teniendo crisis depresivas y desgastantes como a las que nos estamos enfrentando hoy en día. ¿no? Sí, es una generación complicada además, ¿no? Sí. Lo es. Pero así tan polarizada como está ahora, también hay esperanza, también hay... ¿Tú te sumaste al movimiento? Sí, claro. ¿Y denunciaste? No, yo no he denunciado a nadie porque siento que he sido muy privilegiada en ese sentido, pero yo me sumé ¿O no lo registraste? Un poco claro, lo que pasó y estoy con... segura que yo soy parte del sistema. Estoy segura que yo me callé y no dije nada y no le creí a alguien que en su momento fue... O sea, jajaja. Claro, minimicé, normalicé, y eso es ser culpable también. Entonces, en ese sentido, sí. Y por el otro lado también porque sé que la necesidad de las víctimas es sentirse acompañadas, sentirse parte de una comunidad. En este juego del poder que tú mencionas, es terrorífico levantar la mano para decir, esa persona que tiene más poder que yo y que me puede deshacer la vida, me hizo algo. Entonces, sí, en ese sentido sí me sumo a todas las que quieran denunciar. Y a todas las que necesiten apoyo y ayuda, pues sí, se las brindamos. ¿Te sumaste? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Joe. Y también hay una parte que me parece como importante voltear a ver. No es por minimizar para nada el movimiento, ni a las mujeres, ni lo que tengan que decir.
pero siento que es muy importante que empecemos a vivir nuestra vida, las mujeres, desde otro patrón que no sea la víctima. Claro. Porque eso nos va a modificar toda la forma en la que nos aproximamos a la vida. Vamos a cambiar la narrativa. Vamos a cambiar la narrativa. Entonces, en la medida en la que las mujeres en este momento puedan hacer el ejercicio de cuáles fueron las circunstancias que las llevaron a ellas a encontrarse en una situación complicada y lo compartan con las compañeras, con sus hijas, con sus amigas, para cuidarnos entre todas, es un ejercicio de vital importancia. Sí. Porque solo colocarse en el papel de la víctima sin hacer un análisis de toda la circunstancia es perjudicial para la psique de las mujeres, donde no siento que debamos de percibirnos de esa manera. Ya. Esa es como mi postura. Apoyo totalmente el movimiento. Pues, sí. Pero creo que es importante empoderarlo desde adentro, no desde lo que está afuera. Uh-huh. Ahora, a ti te viene la actuación de familia, ¿no? ¿Desde chiquitita? Sí. Bueno, naciste con eso, además un genio maravilloso, tu padre, Fernando, maravilloso. Tu madre también. Y tu madre, sí. Sí. ¿Sabías que querías hacer eso desde chiquita? Yo me gustaba mucho hacer obras de teatro desde chiquita, o sea, en la familia adoptaba personajes que hacía mi papá y los hacía en las navidades y cosas así. Siempre fui como histriónica en ese sentido. Pero también me gustaba mucho como estar detrás. Me gustaba mucho todo lo que era como ayudarle a mi papá a prepararse. Producir, dirigir. Dirigir, escribir, todas esas cosas. Y ya más adelante, pues porque la vida me fue llevando, empecé más a actuar, pero siempre tuve como esa sensación de que... Yo soy la oveja negra de la familia. A mí no. Yo soy de Pachuca, Hidalgo, entonces no tenía ningún tipo de acercamiento a esto. ¿Qué eres de los Murillos de Pachuca, Hidalgo? Pues es mi familia. ¿Es tu familia? Sí. Ok, entonces se dedicaban a otra cosa, en realidad. Mi familia y la gente con la que me juntaba. Okay, o sea, no conocía yo absolutamente, no tenía referencias de actuación ni culturales, entonces lo veía como algo inalcanzable y lejano. Pero siempre quería actuar. O sea, mi mamá me cuenta que cuando me regañaban, entraba a mi recámara porque oía que estaba llorando para consolarme y veía que estaba practicando los llantos en el espejo. Entonces decía, no, esta no está llorando de veras, o sea, está nomás ensayando. Igual que Cas, hacía obras de teatro ahí con quien se dejara. Y yo encontré mi camino tarde, o sea, me atrevía a seguir mi llamado. Tu pasión, tarde. Claro. Estudié comunicación y casi terminando la carrera dije, no, o sea, me gusta y me encanta, pero a mí lo que me hace sentir cosas en el cuerpo es la actuación y el cine y el teatro. Fíjate, y empezaste. ¿Qué fue de lo primero que hiciste? Fue algo muy chistoso porque me puse a prueba, me fui a tomar un taller. Cuando regresé del taller, en la calle casi, acompañé a un novio a que filmaran un cortometraje unos amigos de él y me equivoqué de dirección porque vi cables y luces y pensé que era ahí y no, era una producción de Argos y ¿Estaban haciendo casting? ¿O qué? No, estaban grabando y entonces me vieron y me pidieron mi teléfono y me hablaron al otro día y me ofrecieron una telenovela y acabé haciendo... No, fíjate lo que es la vida, sí. ¿no? Un poquito, sí. Me chocó hacer telenovelas, entonces ya dejé de actuar otro rato. Fíjate. Y me puse a trabajar en cine, en producción de cine, y pero me seguía faltando esa parte de actuar y me armé de valor, me formé también un poco de autoestima y confianza en ese sentido y ya empecé a hacer cositas. ¿Te daba miedo? De teatro. Me da a la fecha. Pero en ese entonces, pues, era totalmente desconocido. ¿Teatro has hecho, por ejemplo? Sí. Estuviste en El Recluso, ¿no? Estuve en El Recluso, sí. Hice una participación ahí chiquita en El Recluso. Pero sí he hecho teatro y estoy por hacer teatro otra vez. Empiezo en julio, agosto. Eso sí que miedo. Pánico. Eso sí que pánico, ¿no? O sea... Sí, pero ya lo disfruto. O sea, ya es un pánico que gozo, que ya aprendí a relacionarlo. Sí, es que si no, sí está cañón. Pues sí. Te paraliza. Literalmente. Te paraliza. Las primeras funciones que di en un público grandote se me paralizaba la mitad de la cara y no podía hablar. No. Sí.
Es que sí, qué susto, qué susto. ¿Tú por qué naciste ahí? No, da miedo, siempre da miedo. Siempre, Sí. pero esa es parte como la adrenalina, ¿no? De salir a un escenario. Sí. Pero el otro miedo sí es fuertísimo. Oigan, que ya llegó Pedro. ¿Dónde está? Que